Ahorita salieron las plazas, vamos a manejarlo así, y voy a ganar lo que gana un juez federal. Y esto pasa en muchos trabajos, porque a veces algo que la sociedad nos ha criticado es que ustedes dicen que trabajan muchísimo, pero también lo hacemos todos los mexicanos, que nos han educado, que pues es como en las películas de Hollywood, que el abogado se para y saca el arma y aquí está el caso resuelto, o que presiona tanto al testigo que hasta al terminar la audiencia sale ya en esposas. No, no, no. Yo sí llegué a la casa con ganas pues sí de llorar, porque dije, es que estas personas no sabían lo que hacían. Era un asunto en el que cortaron unos fierritos que eran unas vías de telecomunicación, pero unas vías de ferrocarril. Soy Ismael Mota. Esto es El Defensor. El Defensor. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva temporada del Defensor. En la segunda, en el segundo año vamos prendiendo motores. Y qué mejor que iniciar con nuestro querido amigo César Hernández Aguilar, todavía juez penal federal. César, bienvenido al Defensor. Al contrario, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. La verdad es que la invitación que me hiciste te la agradezco infinitamente y pues aquí estamos con mucho gusto. Gracias, César. Oye, pero pues vamos a empezar realmente por tú en tu TikTok, tu medio de comunicación, utilizas mucho la frase de todavía juez penal federal. ¿Por qué? El canal de TikTok, si ustedes ven el primer video comparado con mis últimos videos, incluso hasta la manera de hablar cambia. El primer video que subí en TikTok fue cuando recientemente se iba a aprobar la reforma judicial. Y a veces tienes un mundo de imágenes en tu cabeza, futuros apocalípticos, se te va el mundo. Al menos en mi caso era pues una oportunidad para hacer muchas cosas dentro de la carrera judicial, el poder ser juez. Y con esto dije, bueno, el cargo es prestado, el cargo no es mío, hasta que el destino me lo permita, todavía seré juez penal federal. No sé cuándo, al menos yo estaría en la tómbola para el 2025, pero pues ya diré el destino que pasará más adelante y por eso quedó la idea de iniciar con todavía, porque el cargo no es mío, el cargo obviamente pues le corresponde a quien lo ocupe en su oportunidad y es para ayudar a las personas. Entonces decidí que lo que el tiempo me permita, lo disfrutaré y lo haré con muchísimo gusto. No, perfecto, perfecto. Fíjate, y siguiendo antes de empezar a grabar, estábamos hablando justamente del mismo tema, y se decía, y decíamos sobre los nuevos jueces, ¿no? Ujú. Que, bueno, pues el llamado fue desde presidencia, ¿no? De que, oigan, inscriban a sus hijos, oigan, al sobrino, para que sean jueces, magistrados. ¿Tú qué opinas de ese llamado? Yo creo que está bien que la juventud se vaya apropiando de espacios. Incluso si ustedes llegan a ver los comentarios en mi canal de TikTok, la gente siempre me cuestiona que porque me veo muy joven o cosas así, que quién me dio el cargo, etcétera. Precisamente esa fue una de las razones por las cuales hay un video que hice en donde le digo a los jóvenes pues que piensen a lo mejor un poco antes de hacer las cosas. En mi caso, sí tuvieron que pasar por lo menos 12 años de carrera judicial antes del cargo. Y con todo y eso, ahorita con lo que pasó y con los asuntos que me han tocado, yo nunca imaginé tener, por ejemplo, frente a frente a personas que son acusadas de los crímenes más graves, a personas que sean muy fuertes en cuanto a carácter, abogados que se me pongan al tú por tú, no sé si porque consideran que existe inexperiencia o no, y a veces, pues uno, yo lo viví, pues yo tengo apenas 2 años como juzgador, es complicado mantener la calma, no perder el control, porque nuestra inteligencia educativa, pues la vamos adquiriendo pues con tu licenciatura, con tus posgrados, pero la inteligencia emocional es algo que sí hay que trabajar con el tiempo y que solo la madurez te va dando. Por esa razón hice ese video donde dije, bueno chicos, si ustedes estudiaron, si ustedes están capacitados, porque la gente pensó que yo estaba diciendo que no se metieran, no, al contrario, métete, pero si eres consciente de la responsabilidad que implica, porque mucha gente piensa que a lo mejor solamente estamos sentados decidiendo, como si fuera una especie, no sé si llegaste a ver, tú que te gusta el fútbol, el pulpo Paul, Sí, que claro. decía, bueno, ¿quién gana? Y elegía uno u otro. Los jueces no hacemos eso. Dicen que es extraterrestre el pulpo pop. Ajá, exacto, o sea, no, 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 el trabajo va mucho más allá. Y, y lo dije en el video, todos los mexicanos nos desvelamos, todos nos paramos temprano, pero sí requieres estar muy atento en todo momento. Yo te comentaba que está un poco romantizado el hecho de que ahorita salieron las plazas, vamos a manejarlo así, y voy a ganar lo que gana un juez federal.
o sea, en la cuestión económica, ¿no? Y también tú hablas un poquito de, oye, pues también puedes ser seleccionado y te puede tocar en otro estado, te puede mover, pues tienes que dejar a la familia, o sea, situaciones que ustedes viven, ¿no? Normalmente. O sea, y que la gente ahorita, pues, no sé si no lo ve, no sé si no lo sabe, no sé, también las jornadas que tienen que hacer, porque no son sencillas, ¿no? O sea, a mí del Poder Judicial, yo siempre lo he dicho a manera personal, digo, pues no tienen vida. Porque No. digo, no tienen vida. Respeto a la gente que trabaja, realmente. O sea, la gente que está ahí, que está desgastándose, que cumple con esa chamba, porque, híjole, no hay otra forma que decir más que mis respetos, ¿no? Por todo el tiempo que le dedican. Porque cuando tienen que estar ahí, hay de entrada tal vez, pero de salida no. Y esto pasa en muchos trabajos, porque a veces algo que la sociedad nos ha criticado es que ustedes dicen que trabajan muchísimo, pero también lo hacemos todos los mexicanos. Y sí es cierto, cuando yo todavía estaba en la licenciatura, yo crecí aquí en Ixtapaluca, Estado de México, tenía que ir a Ciudad Universitaria y al Reclusorio Sur. Era un triángulo enorme, muy complejo. Hubo un tiempo en el que yo dormía 2 horas al día, porque llegaba a mi casa a las 12 de la noche, me paraba a las 3 de la mañana para bañarme, hacer mi tarea, vámonos a la escuela. Muchos mexicanos hacen eso y me consta porque durante el tiempo que yo iba a la escuela, que agarraba el primer metro, el Metro La Paz, ya estaba lleno el metro, ya había muchísima gente. Pero, ¿cuál es la diferencia con ahora? Ahora ya la vida de adulto ya no es como que mis papás me ayuden del todo, o sea, me dan mucho apoyo emocional, están conmigo siempre, pero pues yo me tengo que, pues, ocupar de otras preocupaciones y como dices, el tiempo no te da y además algo muy importante de nuestro trabajo es, olvídate de todos los problemas que tengas atrás, en el momento en el que estás en la sala, solamente son las partes y tú, olvídate si te peleaste con tu novia, olvídate si te peleaste con tu familia, tienes que estar 100% concentrados porque si tú te equivocas, lo dije en el video, al rato tú puedes estar en prisión. Entonces es una responsabilidad enorme. Sí, y también eso es algo que yo observé de tus videos, tú haces que la gente empatice, porque dices al final, oye, ahora ponte tú en el lugar, si la Sí. culpa fuera para ti, ¿te gustaría que te juzgara una persona así? ¿O te gustaría que te pasara esto? O sea, dije, o sea, sí, realmente le estás hablando no solamente del lado del juzgador, no te estás justificando de que, es que es mi trabajo, tengo que hacerlo, no, sino, oye, pues, yo podría estar en esa situación, porque todos podemos caer en una situación penal. Digo, apenas sucedió, no sé el contexto precisamente de la persona que chocó contra, bueno, no chocó, se llevó como a 6, 8 personas a un paradero, Sí. que se murieron 4 y los demás están graves. Creo que sí iba alcoholizado, la verdad no sé bien, pero no creo que ese día o una hora antes dijo, voy a hacer esto. O sea, yo no lo creo, Sí, no. no lo creo. O sea, realmente digo, todos estamos susceptibles a que nos pueda pasar, ¿no? Y el típico ejemplo lo hemos vivido toda la época de la humanidad. Y voy a regresarme a lo mejor hace 500 años. Toda la gente odiaba a las brujas hasta que tú eras acusada de bruja. Ahí sí tú ya querías todas las garantías. Y ahorita toda la gente quiere, por ejemplo, penas más altas, prisión preventiva oficiosa, que para las personas que a lo mejor no saben qué es prisión preventiva oficiosa, es que estés en prisión sin que se discuta. O sea, hasta que te dicten una sentencia tú vas a estar en prisión. Y a lo mejor te dictan una sentencia a tu favor y te dicen, discúlpeme usted por estar tanto tiempo en prisión, pero usted no es culpable. ¿Qué pasa? La gente ahora quiere penas más altas. Dice, vamos a poner 50 años para tal persona, pero no sabemos que nosotros podemos ser acusados de eso. Algo que a mí me encanta siempre decir es que todos podemos ser víctimas del sistema y a veces por nosotros tener ese instinto de odio, de resentimiento hacia algún sector de la sociedad, ya sea secuestradores, extorsionadores, no sabemos que algún día nos pueden acusar a nosotros de eso, aunque nosotros no seamos responsables. Y ahí sí vamos a querer presunción de inocencia, ahí sí vamos a querer llevar nuestra pena, nuestro proceso en libertad, y es muy complicado. Por eso también trato de hacer eso en los videos con toda intención. Les digo a las personas que está bien que se libere a una persona cuando, por ejemplo, su proceso no fue correcto, y las personas dicen, es que estás liberando delincuentes, pero si tú fueras la persona que fuera acusada, seguro vas a querer esas garantías para ti. Sí, mira, ahorita un ejemplo que también se dio muy claro,
tal vez, para mí ahorita, que han dado, que gente que regularmente no opina, pero ahorita ya está opinando del tema, Sí. es precisamente el de Fofo Márquez, que cambió de abogado y que ahora renunció a un procedimiento abreviado, que se va, y todos, no, ¿cómo? O sea, lo máximo, que le metan 50 años, ¿no? Y digo, a mí en lo personal, o sea, digo, es pues, pobre chavo, ¿no? O sea, al final es digo, no estoy de acuerdo con lo que hizo, evidentemente, pero digo, pues, está metido en un gran problema y la forma de solucionarlo, pues no sé si la está viendo de forma adecuada en cuestión de elegir una ruta para resolver el problema, ¿no? Porque al final, no sé si lo elija él o lo elija la familia, no lo sabe, no lo sabemos. O sea, pero sí vemos a lo que se puede enfrentar y como mencionas tú, la pena no está fácil. La pena no está bajita, ¿no? O sea, y esa es una cuestión de empatizar o de no empatizar o simplemente queremos seguir quemando o que la gente se pase la vida en el bote, ¿no? En la cárcel, perdón. Nos encanta odiar, eso sí, a la sociedad nos encanta odiar. Y voy a poner otro ejemplo ahorita que tú dijiste al Fofo. Hace un par de años había una youtuber muy famosa, Just Stop, que tengo entendido que ella salió por una figura que se llama suspensión condicional, que también explico en mis videos. Ella terminaría ese asunto sin antecedente penal. ¿Y qué dijo la sociedad? Jueces corruptos, la liberaron. Pero eso es algo que está en la ley. Y es un derecho que pudiera tener cualquier persona que pudiera estar acusada de esa situación. ¿Por qué? Porque la pena de ese delito permite que puedas reparar el daño y salir ya sin antecedente penal. La gente a veces quiere ver a las personas en prisión porque cree que eso es justicia, pero a lo mejor para la persona que es la víctima diría, si me pagas mi reparación del daño, si me pagas mis terapias psicológicas, si me regresas a la vida en la que yo estaba antes de que te conociera, con eso se acaba mi asunto. Y a veces por ese odio también nosotros, y voy a tocar algo que me encanta hablar, que nosotros a veces criminalizamos a muchos sectores de la sociedad. Y lo comento por donde crecí, por gente que conozco. Crecí en Ixtapaluca, en municipios aledaños, Chimalhuacán, Ecatepec. Muchos de la sociedad dice, es que si ves a una persona con pantalón de mezclilla apretado abajo, gorrito con su figura de gallo, pues seguramente es un delincuente. Y esa persona pues se equivoca o a lo mejor ya la excluyes por cómo se porta, no le das trabajo. Pues como no tiene trabajo, pues no le va a quedar de otra más que pues recurrir a amigos que lo van a llevar al mal camino. Y llega al mal camino y quédese en la sociedad, pena alta, pena máxima. Oye, pero tú lo excluiste toda la vida a esa persona. ¿Cómo ahora esperas que él regrese a la sociedad como alguien completamente reinsertado? A veces un poco los culpables somos nosotros por la discriminación que hacemos a varios sectores de la sociedad. Youtubers, por ejemplo, personas en zonas periféricas de la ciudad. Perfecto. Oye, y antes de irnos, de seguir con este punto, me gustaría que pudiéramos hablar o definir, o hacer la diferencia, ¿no? O sea, aquí el canal lo que priorizamos es tal vez a las personas que no son precisamente abogados, que están en un asunto, que llevan un proceso, que están inmiscuidos tal vez, o estudiantes de Derecho, ¿no? Que también están, que estén interesados en el tema. Y tal vez empezar un poco, regresarnos un poquito a ver lo que es, porque eres un juez federal y no local, cuál es la diferencia, qué delitos ves, o sea, empezar un poco más a ver esos puntos, ¿no? Sobre todo lo que mencionas es, yo comienzo mis videos siempre diciendo, todavía juez penal federal, pero mucha gente dice, bueno, ¿y federal qué? ¿Federal de caminos? ¿O de qué estás hablando, no? Entonces, ya ni hay federal de caminos, ¿no? Sí, pero mucha gente decir eso. Sí, eso es muy importante. Cuando me toca a mí explicar una sentencia a alguno de los acusados o en los fallos que llego a dictar, no les explico eso de que con fundamento y tal, la competencia no. La situación siempre que les digo para explicar la competencia, y espero que a lo mejor eso pudiera yo transmitirlo después, sería así. A ver, señor, usted cometió un delito en la Ciudad de México. Yo soy un juez de la Ciudad de México. Pero también hay otros jueces de la Ciudad de México que les llaman jueces locales. ¿Por qué lo lleva un federal y por qué lo lleva un local? Casi le digo, no se espante, no se preocupe. El hecho de que sea federal no significa que sea más grave. Para nada. Simplemente significa que lo que usted hizo está en una ley que es una ley federal. Por ejemplo, un arma de fuego. Las armas de fuego están en una ley federal. O si es un delito donde usted es servidor público federal, bueno, también sería federal. No es lo mismo trabajar,
por ejemplo, en el IMSS, son asuntos que llamamos federales, o trabajar en una empresa privada, donde ya sería, si cometes un delito, sería algo local. Siempre trato de explicarles de, si la víctima es el Estado, es la federación, si tú eres un servidor público federal, si lo que hiciste está en una ley federal, va a ser federal. ¿Lo va a hacer más grave? No, simplemente pues cada quien tiene sus competencias. Local, pues va a llevar una persona que pues no trabaja para el Estado, que solamente afectó algo entre particulares, con independencia de que ambos sean en la Ciudad de México. Trato de explicárselos de esa manera a las personas acusadas en las sentencias, para que a lo mejor, porque se espantan, luego cuando escuchan federal dicen, no, ya estoy en un problema, y no necesariamente. Bueno, y de hecho, uno también, una de las situaciones es cuando hacen un citatorio, desde ahí empiezan de que yo no voy, Ay, sí. ¿no? O sea, yo no me voy a acercar, ¿por qué me están mandando a llamar? Si Con yo- consejo, vayan. No, digo, para empezar, ¿por qué les dices que vayan? Les comento que vayan porque cuando no van, nos piden los fiscales un orden de aprehensión. Y aunque nosotros no queramos, depende del caso. O sea, va a haber casos en los que decimos, bueno, si no viene, ahora por la fuerza pública se llama orden de comparecencia. Y ya si no vienes, ya un orden de aprehensión. El problema es que si te traen por la fuerza, es una señal, como tú dices, no quieren ir. Y si no quieren ir, pues la única manera en la que puedes ir, en muchos casos o muchos jueces dicen eso, es que estés en prisión. Si estás en prisión, ya voy a garantizar que siempre voy a estar en mis audiencias. Hay que evitar eso. Entonces, yo sugiero que vayan. Si ustedes van, es una señal de que a ustedes les interesa su caso y quieren una sentencia rápida. Oye, pero también a veces, o en ocasiones, ese no vayas viene del abogado. O les dicen que vayan a un amparo. Ah, o también, Ujú. ¿no? Ese también es muy buena, ¿no? Entonces, ahí le tenemos que hacer caso al abogado. Pues yo nunca me podría meter en la estrategia de los abogados, ya es muy su decisión. El problema es, mi consejo es, vayan a las audiencias cuando lo citen, eso les va a ayudar muchísimo a que el asunto avance. A veces, cuando queremos atrasar el asunto, sepan que el abogado pues va a cobrar más, va a durar más su asunto, y si los llevan o los obligan a firmar cada 15 días o tienen que pagar una garantía para que pues su proceso lo lleven en libertad, pues va a tardar más tiempo y eso les puede afectar en su trabajo, en su vida, con su familia. Mi consejo es que vayan, pero si su abogado les dice que no, pues ya ustedes sabrán a quién contratar. Bueno, es que sabes que también hay una circunstancia ahí que puede ser, bueno, yo lo veo así. Soy culpable. ¿Para qué voy? Digo, mejor espera que me encuentren, por decirlo de alguna forma. O también soy culpable. Mejor me entrego de una vez. Porque también eso pasa, ¿no? O sea, digo, vamos a ver la gravedad. Hay personas que dicen, "Hijo, ya no aguantan, yo creo, la conciencia. Y dicen mejor, oye, castígame porque yo hice tal crimen. No vamos a decir quién, pero pues yo hice tal crimen. Entonces ahí también las personas que tienen esa culpabilidad, o bueno, que creen también, porque también lo pueden creer, igual y no son culpables, pero pueden creer que son culpables, les conviene acudir. Aquí todavía les conviene acudir porque no sé qué pase con las leyes después. Ajá. Mucha gente cree que todo acaba declarándote culpable porque así nos enseñan en las películas de Estados Unidos, que hay un juicio muy grande y culpable y acabando te vas a prisión. No pasa así en México. En México hay varios caminos que tú puedes tomar para no tener ni siquiera antecedente penal. Casi como si tuvieras una sentencia a tu favor, aunque tú hayas cometido el delito. Va a haber muchos delitos en los que por la pena o porque tú repares el daño, tú ya tendrás otro camino. A ver, pero danos un ejemplo. Digo, no quiero que lo use, pero danos un ejemplo de un delito en que yo no puedo no tener antecedentes. Hay típicos ejemplos. Los robos simples, los robos de cartera, depende de lo que se robe, depende de la cantidad que se robe, tú puedes reparar el daño a través de algo que se llama acuerdo reparatorio, que lo explico en alguno de mis videos. Tú cumples, pagas esa reparación del daño y es como si terminaras sin antecedente penal, como si fuera una sentencia a tu favor. Yo soy a lo mejor muy creyente de la reinserción social, es decir, yo sí creo que todos merecemos una segunda oportunidad y que si te equivocas puedes enmendar el camino, porque nosotros excluimos mucho a las personas. Si alguien sale de prisión, aunque sea inocente, difícilmente alguien va a querer ser su amigo. ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a volver a delinquir y otra vez la sociedad va a querer castigarlos. ¿Por qué digo esto? Hay delitos que merecen segundas oportunidades.
hay asuntos que me tocan, al menos en federal, posesión de un cartucho que está en la ley federal de armas de fuego y explosivos. Un cartucho. Hay personas que tienen esos cartuchos como si fueran recuerdos de un llavero. Y ya es un delito, porque es un cartucho que es de un arma que es del ejército. Tú no sabes eso, cuando te lo dan, Claro. te lo regalan con mucho cariño. Y las personas dicen, me van a meter a la cárcel por un cartucho. No, te alcanza algo que se llama suspensión condicional. Y es más, a veces ni siquiera tendrás que pagar reparación del daño, porque qué daño causaste. Entonces, sí hay Ok. varias opciones. Al menos en federal, cartuchos me toca mucho. Algunos asuntos, depende del criterio de algunas personas que no sé si recuerdas que hace no mucho estuvo de moda el huachicoleo. Sí, Hay claro. ciertas cantidades de que traes que permiten que tú puedas hacer ese tipo de acuerdos reparatorios. Tú le pagas a Pemex o a la empresa y con eso tú ya no tendrías antecedente penal. No en todos, para que a lo mejor no se presta desinformación. No en todos, tiene que ser cantidad menor y que también depende del criterio del juez. Y para el juez es patrimonial, adelante. Oye, y ese dichoso criterio del juez también es muy, híjole, no problemático, ¿no? Sino que al final dices, oye, si la ley lo dice, o los tratados, por ejemplo, ahorita que hablabas de la prisión preventiva oficiosa, porque también te dicen, oye, México, no lo ocupes, Ujú. ¿no? Y la Constitución, no, pero también ahí emana, yo creo, el criterio del juez, que puede decir, pues yo no lo voy a aplicar oficiosamente. Digo, no sé, ¿qué tan amarrados están para no hacerlo? Ahorita, al menos en el centro de justicia donde estoy, ahí en el reclusorio sur, pues se inaplica la prisión preventiva oficiosa, es decir, que la persona sí se debata si es peligrosa, si no quiere venir a las audiencias, y ahí sí debatimos si debería estar en prisión o no. Hay otros jueces que no, que sí le imponen. El problema que va a pasar con los próximos meses es que por ahí hay una reforma, a la fecha que ya se publique lo que estamos platicando, a lo mejor ya va a estar publicada o a lo mejor ya va a estar aterrizada de que ya no se discute, ya vas a estar en prisión y ahí sí va a haber menos chance. A mí me preocupa mucho la gente de escasos recursos porque muchos de esos delitos pues son esas personas las que los cometen, porque dicen, es que las facturas ahí es gente rica. No necesariamente. Delitos de extorsión, porque un vecino te acusó que lo extorsionaste, que le estabas cobrando la renta, ¿a poco tu vecino ya va a estar en prisión hasta que se le dicte sentencia? Entonces, eso del criterio del juez va a ser más complicado con el tiempo y como el otro año pues ya viene pues lo que es la reforma judicial, a lo mejor ahí pues se va a volver un concurso de popularidad, ¿no? Hasta quizás sea materia de propuesta. Yo voy a aplicarla, yo voy a inaplicarla. Yo no lo. Ajá. Oye, fíjate que no lo había pensado, ¿eh? Digo, no sé cómo van a ser sus campañas, los futuros, no sé, los futuros jueces, no sé cómo lo van a hacer, pero sí es un buen punto, ¿eh? Pues yo no voy a aplicar esto. Yo no voy a hacer la. Yo me comprometo a no hacerlo. Lo voy a firmar ante notario. Con sangre. Sí, pero digo, es muy. Bueno, ahorita la cuestión y los criterios que se vienen manejando, pues sí, yo creo que son perjudiciales para la mayoría de la gente. Digo, también, bueno, de este lado que nos ha tocado vivir tal vez en Puebla, ¿no? Pero bueno, esperemos que esos criterios sigan, al contrario, sigan mejorando en algún momento y que sigan creyendo o que sigan, no creyendo, sino que se cumpla la ley, ¿no? Que es todo lo que debería de ser, ¿o no? Así es, y aparte creo que todos tenemos derecho a un juicio justo. A veces las personas tenemos como que ciertos recuerdos o cierta nostalgia por regresar a los linchamientos. Vemos en las calles que has visto noticias de, lincharon a tal persona, o lo que pasó en una combi, no sé si viste ese video hace como 2 años, de una persona que robaba y que lo agarraron entre todos y lo empezaron a golpear, que hasta sacaron el meme de no que muy león. Bueno, esa persona, a veces nosotros lo festejamos, lo celebramos y decimos, qué bueno que está pagando. Pero es que eso no es tan bueno, eso es una señal de que no se está cumpliendo la ley y que el ciudadano tiene que hacerlo en lugar de las personas que tendríamos la obligación de hacerlo. Sí, bueno, es que ese es el sentimiento que te nace. Sí. O sea, lo ves y dices, qué bueno, o sea, qué bueno que le dieron, y qué bueno que lo patearon, qué bueno que lo tiraron, qué bueno que, no sé, ya voy a exagerar si los mataron o no, pero a eso van. Pero es la parte que tiene el ciudadano que, de alguna otra forma, no defenderse, ¿no? Sino que, pues, empatizas con el Robin Hood de hacerte así. Los justicieros. Los justicieros, sí, ¿no? O sea, y
por ejemplo, yo no sé, tal vez, yo no he visto que detengan a nadie que realizó esa conducta. La verdad, no De los de conozco combis. lo de las combis, o sea, los que pegaron, los que golpearon, los que tiraron o mataron o hicieron lo que sea. Yo no he visto, ¿eh? O sea, no he visto. Pero, híjole, cuando te llegara una persona así a tu juzgado, ¿qué harías? Aquí el problema es que cuando las personas golpean o linchan a la persona, es muy fácil para la persona que ya está detenida decir, me torturaron los policías. Y bueno, para los que somos abogados sabemos que la tortura pues, está prohibidísima y que si alguien es torturado y se demuestra esa tortura, pues todas las pruebas en su contra que fueron por la tortura se caen. O sea, el asunto casi casi se cae. A veces por esa pasión que tenemos hacia la violencia se pueden quedar algunos asuntos. Y muchos dirán, bueno, pero está justificado. Si la persona es delincuente, que el policía lo golpee, está muy justificado porque así le saca la verdad. Ah, pero si tú fueras inocente y el policía te golpeara, Claro. el problema es que necesitamos línea pareja para todos. ¿Va a haber injusticias? Eso tampoco podemos decir que la justicia es perfecta. ¿Va a haber injusticias? Sí. Pero al menos algo que nos han enseñado desde la carrera es preferible liberar a un delincuente que condenar a un inocente. Porque la arruinas la vida del inocente. Y por eso tratamos de tener piso parejo. Me gustaría que nos platicaras cómo es una audiencia, cómo llevas una audiencia propiamente. Digo, también ubicada para las personas que no necesariamente son abogados y que dicen, oye, son como las películas. Ajá. Sí, me pasa mucho. Sí. Ahorita con el TikTok que abrí hace tiempo, ha habido estudiantes que van a las audiencias y muchos dicen que pues no se las imaginaban así. ¿Por qué? Porque nos han educado que pues es como en las películas de Hollywood, que el abogado se para y saca el arma y aquí está el caso resuelto, o que presiona tanto al testigo que hasta al terminar la audiencia sale ya en esposas. No, no, no. Las audiencias sí son muy solemnes. Creo que deberíamos incluso ser más relajados en las audiencias. Todavía traemos toga, todavía nos ponemos una toga para entrar. Las partes están, las audiencias son públicas y es algo que siempre les digo en el canal, son públicas. Los invito a que vayan a las audiencias. La mayoría, salvo que haya menores o alguna situación. ¿Y qué pasa en una audiencia? Toda audiencia comienza presentando a las partes. Dígame su nombre, dígame su nombre, dígame su nombre. Y aquí va algo que para mí es parte de lo que nos ha alejado de la sociedad, porque hablamos con mucho tecnicismo. ¿Cómo empieza una audiencia de un juez ordinariamente? Hola, señor César, señor Ismael. ¿Se individualiza, por favor? Ismael, pues no va a saber qué es individualizarse. Sí. Entonces, desde ahí, al menos trato de cambiar esa parte. Y muchos comienzan con el acusador. Oiga, fiscal, individualícese. Yo, al menos en mis audiencias, trato de empezar al revés. Siempre empiezo con el acusado. ¿Por qué? Porque el protagonista de la audiencia no soy yo, es él. Sí, uh-huh. Hola, señor, buenas tardes, Ismael. ¿Me da su nombre completo, por favor? A lo mejor me tardo un poquito más, pero no le digo individualícese, ¿no? Pues, nombre completo, Ismael. Y oiga, Ismael, sus datos, como su edad, su nombre, dónde vive, está protegido. Porque también ahí hay otra cuestión. Muchos jueces preguntan, ¿públicos o reservados? Bueno, ¿público qué? ¿Reservado qué? ¿No? Uh-huh. Entonces hay que tratar de ser un poco más sensibles hacia ellos, porque son inocentes hasta que se dicte una sentencia. Y aun si son culpables, no son mis enemigos. Siempre trato de que cuando dictamos una decisión, sepan que no tengo nada en contra del que le voy a imponer una pena de prisión. Ni modo, lo demostró el fiscal. Por eso es más o menos la mecánica así. Perdón, César, ¿y tú conoces de todo el asunto? Desde que empieza hasta que se le dicta sentencia. No, también eso es muy, qué buena pregunta. Se cree que los jueces conocemos desde el principio y hasta el final y por eso dicen, es que el juez me odia, la trae contra mí. En México no funciona así, o al menos desde que inició este sistema que le llamamos sistema acusatorio, que ya estamos en las audiencias con la toga y todo. En esos casos, yo como juez, si soy el que dicta la sentencia, yo solo llevo la parte final, que es el juicio, que es donde ya vienen los testigos, donde ya viene el Ministerio Público con sus pruebas y donde se discute si tú eres culpable o no. Yo no sé qué pasó antes, yo no sé cómo se ofrecieron las pruebas, yo no sé por qué te metieron un proceso, yo no sé si llegaste detenido o no. ¿Por qué? Eso al menos va a garantizarle a la persona que pues ya no va a haber nada en su contra. Por otro lado, si a mí me toca llevar el asunto desde el inicio, porque también me toca llevar asuntos desde el inicio, a mí ya no me toca terminarlo. Yo ya no dicto la sentencia para evitar que yo tenga alguna inclinación hacia alguna de las partes. Yo lo conozco hasta algo que se llama auto de apertura a juicio. Es decir, justito antes de comenzar el juicio, ya no me va a tocar a mí, ya le va a tocar a otro juez. Así funciona.
Perfecto. Oye, y cuando tú estás en el momento de dictar una resolución, una sentencia, eh, tú hablas mucho de que no, bueno, hablas de dos cosas, ¿no? Primero de empatizar, Ujú. ¿no? Realmente con la persona que está enfrente, ponerse en sus zapatos. Y eso, esa parte de tomar la decisión, que tal vez la segunda es, pues no lo tomo personal, porque no tengo nada personal en ver con el acusado y ni con el Ministerio Público, ni con la defensa, ni con el defensor. Eh, ¿Qué es ese estudio? Para mí es sorprendente el análisis que tienen que hacer, porque es algo, yo digo, es muy fácil, digo, no, hombre, están tan locos, o sea, es algo, todos los datos que tienen que retener, todo, porque casi que se llegan con su lapicito y empiezan a Sí, apuntar, sí. empiezan a ver, y en ese momento empiezan a decidir, ¿no? O sea, yo sí lo veo complejo. ¿Tú cómo lo haces? Ese es otro gran tema. Para empezar, a pesar de que no llevo tanto tiempo como juez, digo, apenas acabo de cumplir 2 años, todavía me sigue doliendo el estómago cuando tengo que dictar un fallo. ¿Por qué? Porque como estamos en un juicio, una mitad me va a odiar y la otra mitad va a decir qué justicia, qué bien. Hay asuntos en los que me han tocado imponer 50 años de prisión y se lo tengo que decir en la cara. Me duele el estómago, para otra persona va a ser mucha satisfacción, mucha felicidad. ¿Y cómo se prepara? Como tú dices, lapicito. Tú agarras un cuaderno, todo lo que van diciendo las partes lo anotas. Por eso a lo mejor en el video que te comentaba que les decía a los chicos, bueno, piensen antes de hacer esto, si están preparados o no. ¿Por qué? Nosotros tenemos que conocer muchísimos temas. Ojo, todavía tengo que estudiar mucho, hay que seguir estudiando siempre. Pero si te alegan cuestiones muy técnicas, es anotar y ya tener la respuesta al mismo tiempo. Incluso voy a hacer un video, espero pronto en mi TikTok, de ese método. Ok. Son 3 cosas. Uno, tienes que escuchar, siempre escuchar. Pero mientras escuchas, ya estás buscando lo que te están diciendo. Yo ya estoy en la computadora diciendo, el artículo 5 de tal ley. Sigo escuchando lo que me dicen, pero ya estoy buscando el artículo 5 porque no me sé las leyes de memoria. Nadie se las sabe. La sabe. Y mientras estoy buscando la ley, también ya estoy estructurando el sentido. Son 3 cosas al mismo tiempo que tenemos que hacer. Y sí es muy complicado porque si te llega a pasar algo de lo que anotaste, sí, seguramente alguien me va a regañar de los tribunales colegiados y me va a decir, estuvo mal, va para atrás el asunto. Oye, Así. espérame, te quiero interrumpir. Ahí, estructurando el sentido. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, si alguna parte me dice yo no fui o yo no fui. Bueno, ahí ya tendría que debatir si fue o no, armar las piezas del rompecabezas, como que mentalmente armar pros y contras de la estrategia que dice la parte, ¿no? O si tu estrategia es decir, oye, sí fui, pero no es tan grave. Bueno, mi estructura va a decir, ve armando porque pues están de acuerdo todos que sí hay delito. Ya nada más ahora preocúpate de buscar y encontrar si la persona sí o no tiene esa agravante. Como que en tu mente vas diciendo, vas pensando qué decir. Porque si improvisas, se nota muchísimo. Y eso es algo que también les digo mucho a los chicos que quieren ser jueces. Si improvisas, se nota. Va a sonar feo, pero cuando yo era niño, mi mamá me decía que los perros sonían el miedo. Y yo me quedé con esa idea de que la gente huele tu miedo. Y si tú ante los abogados y ante los fiscales te muestras inseguro, muestras pues debilidad, pues te van a empezar a preguntar o argumentar más para que tú digas, puta, ya no sé qué hacer. Convencerte, ¿no? Ajá. ¿No? Bueno, y también, digo, de parte de los abogados y también de los abogados que están iniciando, digo, no los quieren ser jueces y todo, los litigantes, postulantes, también una de las prácticas o lo primero que tienen es miedo. Y yo creo que, yo considero que el miedo es bueno, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que, ¿por qué? Pues digo, si te paraliza, pues ya no fue nada bueno. Pero sí te debe alentar a sacar lo mejor de ti. Así como la mejor defensa, la mejor forma de hacer las cosas, o sea, es lo que tiene que hacer lo que te tiene que surgir en ese momento. Y regularmente pasa. Digo, todos se paralizan tal vez cuando vemos a un juez y dices, híjole, me va a criticar, me va a sacar, me va a... Están nerviosos luego en la audiencia. Están nerviosos, ¿no? En la audiencia. Porque digo, es un sistema que no vamos tomando, y ya no es lo mismo, pero ya hay gente que está estudiando en aulas, pero ya presentarte y que sea tu responsabilidad la libertad de una persona es otro rollo, ¿no?
Es muy complicado y también los jueces sí debemos ser pues empáticos tanto con el acusado como con la víctima, pero también con el abogado y con los fiscales que son nuevos. Porque nadie es enemigo de nadie y también eso trato de decirlo siempre en las audiencias. Tú, fiscal, no eres enemigo del abogado. A lo mejor entre las partes acusada y víctima, pues sí, ¿no? Sí, Pero se abogado odian. se odian. Abogado y fiscal, pues dale la información si te la pide, no se peleen, son profesionales. Si está nervioso, a veces muchos jueces estilan regañar mucho. Yo siempre he pensado que un regaño pues no va a hacer que las personas hagan bien las cosas, los va a paralizar el miedo, como tú dices. Entonces, sí ser pacientes, o sea, tampoco, a final de cuentas, pues el tiempo de audiencia es tiempo de audiencia, yo sigo trabajando, estoy muy a gusto en la sala. ¿Estás nervioso? Ah, abogado, organice sus notas. Decretamos un receso para que se organice. Ah, abogado, usted pues, se traba mucho al hablar. Abogado, un poco más despacio, si gusta organizar sus ideas, un receso y regreso en 5 minutos. Creo que eso también ayuda a que ellos se sientan con más confianza. Oye, pero nunca le recomiendes al acusado que cambie de abogado. ¿Cómo, cómo? Nunca le recomiendas al acusado que cambie de abogado. Ah, también hay que ser muy educados para eso. Para la gente que no es abogada, hay un artículo que se llama 121. Hay hasta muchísimos memes del 121, donde nosotros, si vemos que el abogado es muy malo, lo podemos decir que se puede cambiar. Ah, yo he visto algunos casos en los que se dice, abogado, usted no conoce el sistema y vamos a tener que cambiarlo por el defensor público. Yo creo que cada abogado tiene una experiencia distinta. A lo mejor tú tienes un abogado, contrataste a tu familiar que es buenísimo en llevar asuntos civiles o de familiar, pero que en penal pues te quiere ayudar. No le puedes decir al abogado que es un ignorante, porque el abogado puede tener 30 años de experiencia. ¿Qué hago en esos casos? Me dirijo, perdón que te refiera como acusado, pero es que es el único nombre que se me ocurre. Me refiero a Ismael. Ismael, mire, su abogado tiene mucha experiencia, veo que conoce el derecho penal. Sin embargo, para este tipo de sistema requeriremos técnicas especializadas. Lamento mucho, creo que esto le puede perjudicar a usted y es mi obligación decírselo. Si usted desea continuar con él, adelante. Si no, yo tendría que llevar el asunto con un defensor público, un defensor que no le va a cobrar. Y a veces los defensores como que sí entienden esa parte. No ha habido alguno que me diga, sí, me quedo. En todos los casos me ha tocado que se van atrás al público, en todos. Pero hay que ser educados. A final de cuentas, como te dije, nadie es enemigo de nadie. Aunque yo condene a alguien a 50 años de prisión y me duele el estómago, yo no lo hago porque odie a la persona, sino porque es la evidencia lo que me dice eso. Oye, César, y también platicábamos referente a ese estrés, ¿no? Que se lleva a cabo digo, en tu caso, no creo que sea tan sencillo decir, ya te condené y me pongo a jugar Tetris, ¿no? O sea, no, digo, o sea, realmente es una parte como de la justicia, como jueces que nosotros como litigantes pues, no lo pensamos, ¿no? Porque también, digo, por parte como litigante, si estás pensando en tu cliente, bueno, los que pensamos en los clientes, dices, oye, pues yo quiero lo mejor para mi cliente, yo quiero que salga bien, yo quiero que gane, yo quiero todo, ¿no? Y cuando ves las cosas en el contrario sentido, pues dices, sí, te llegas a estresar, ¿no? O para conseguirlo te estresas. Ustedes viven en un constante estrés. Sí, no soy mucho de llorar o cosas así por los asuntos, pero en un par de asuntos sí me tocó, pues sí contenerme porque sentí una injusticia que pues no estaba en mis manos. Es un asunto de, obviamente no diré los nombres, ya pasó, incluso fue en un centro donde yo estaba antes, que trabajaba antes en ESA, aquí en el Estado de México y después en el Reclusorio Sur. En ese asunto había dos personas que pues eran de escasos recursos, ganaban comida de al día. Los acusaron, o mejor dicho, los detuvieron por un delito que era de los que tenían que estar en prisión hasta que tuvieran sentencia, pero la reparación del daño era chiquitita, eran 900 pesos. Para esas personas 900 pesos era mucho, no tenían 900 pesos. Entonces, ¿qué podía pasar? Yo invité a las partes y les dije, oigan, pues esto se puede llegar a un acuerdo entre ustedes porque de acuerdo con la pena, y ese es un tipo de delito que puedes terminar sin antecedente penal, Okay. ustedes pónganse de acuerdo y el asunto termina aquí. Resulta que la víctima, que era una empresa estadounidense, dijo, no, mi empresa no quiere que me paguen. Y hasta que se vayan a sentencia, hasta ahí. Y yo hasta, pues ganas de decirte, pues, dele de defensor, dele los 900 pesos, porque aparte era defensor público. Pero aunque le diera los 900 pesos, el defensor le dijo, yo no quiero la reparación del daño, yo quiero sentencia. Yo no voy a aceptar acuerdo reparatorio. Se llama así la figura. Y esto terminó en un abreviado. Yo sí llegué a la casa
con ganas, pues sí, de llorar, porque dije, es que estas personas no sabían lo que hacían. Era un asunto en el que cortaron unos fierritos que eran unas vías de telecomunicación, pero unas vías de ferrocarril, y se metieron en un problemón. Y eran vías que ya no se usan desde el año, ya eran por Metro La Paz, ya no se usan. Y eso sí afecta mucho, o sea, al menos estuve 2, 3 días pensando en el asunto y dije, pero pues no se podía hacer nada, porque en ese entonces yo todavía aplicaba la prisión preventiva oficiosa. Cuando comienzas como juzgador, Sí. a lo mejor necesitas todavía más experiencia para, por ejemplo, no tener miedo a las suspensiones de amparo, porque dices, ay, la estadística, no. Ya con el tiempo sabes que hay criterios de tribunales superiores que decían, inaplícala. Ah, bueno, vamos a inaplicarla. Pero antes no podía hacerlo. Oye, y me regreso un poquito a lo que estábamos comentando. Hay habilidades que tú notas en los abogados para decir, este es un buen abogado que está aquí enfrente de mí, o todos tienen la misma, o todos los tratas de la misma forma. Hay que tratar a todos de la misma forma, pero sí también notas cuando hay abogados que son muy capaces. Hay abogados que saben qué preguntar, que no pierden el tiempo hablando de más, que no llegan a leer o que le llegan a leer cosas muy puntuales, en la manera en cómo se expresan, que son muy respetuosos, porque también, ojo, a la sociedad, un abogado que se va a pelear con el juez no es un buen abogado, será un buen actor, un buen representante histriónico, pero un buen abogado sabe argumentar y sabe dónde pegar al asunto sin faltarle al respeto a nadie. Entonces sí identificamos más o menos qué abogados son buenos y son malos, pero hay que tratar a todos por igual. O sea, a lo mejor para mí pudiera ser malo alguien que para otra persona pudiera ser bueno. Es muy subjetivo y hay que respetar, a menos que sea algo muy grave. Bueno, pero desde el punto de vista como juzgador, ¿qué le recomendarías a alguien que va a contratar a un abogado para que detectara más o menos sus habilidades? Digo, no lo va a poder ver en la audiencia, ¿no? De un inicio, pero que digas, bueno, yo le recomiendo que se chequen ustedes esto, ¿no? Por lo menos que tenga experiencia en la materia. A veces dentro de los estudiantes, cuando yo era estudiante de la carrera, nos decían, no se metan a esos despachos que ven de todo porque son malísimos. Especialista de todo, especialista de nada. No necesariamente, porque hay ese tipo de despachos que tienen un abogado que solo se dedica al penal, o un abogado que solo se dedica al familiar, y así, o sea, si es un abogado que es especialista, a pesar de estar en un despacho así. Entonces, ¿qué recomendaría? Uno, que sí tenga experiencia en la materia en la que tú lo vas a contratar. Lo primero, que no sea alguien, también algo que sí quisiera aclarar, que me pasa muy seguido, es que no permita ninguna de las partes acusado, víctimas, si fueron víctimas o fueron acusados, que no permitan que si el abogado les dice que el dinero es para el juez, eso no es cierto, eso no es cierto. Solamente un juez, si no dice algo en audiencia, por ejemplo, hay veces que los jueces fijamos una garantía, ¿no? 5,000 pesos por condena condicional. Y siempre en audiencia ya tengo que aclarar eso para evitar problemas. Esos 5,000 pesos no son para mí, no son para su abogado, no son para el fiscal. Se le van a regresar a usted después. Si no, el juez no dice una cantidad de dinero en la audiencia, su abogado se va a quedar ese dinero. O sea, no hay dinero para el juez. Los jueces no pueden cobrar. Y si ustedes se enteran de eso, denúncienlos. Tuve que hacer el comercial porque No, es que sí, no, está perfecto. la gente tiene que saber que tiene derechos. No, está perfecto. Mira, y también aquí implica también las personas, muchos de los posibles clientes, en algunas ocasiones te lo dicen, ofrezca. O sea también están los dos puntos, ¿eh? O sea, tú sabes si le entras o no le entras al juego, ¿no? Oye, pues sabes que, pues sí, le voy a ofrecer. Digo, yo no sé si a ti te han llegado y te dicen, te voy a dar tanto por tal. Digo, es muy difícil que tú como abogado, que te dedicas a ese punto, que vas todos los días, te vas a quemar por un asunto. O sea, realmente, digo, viéndolo de una forma muy, muy objetiva, pues así podría ser. Pero las personas, en algunos casos, o no sé, en unas situaciones, creen que todavía la justicia se compra de esa forma. Sí, no, al menos en mi fuero que es federal. En federal, las partes, a veces para entrar ninguna de las partes entra a nuestras oficinas, entran a sala. Todo mi contacto con las partes siempre es en sala. Okay. Y de nuevo. O sea, siempre es grabado también. Siempre es grabado. Todo cuando hay alguien de las partes siempre es grabado y tiene que ser así. Si en algún momento, por ejemplo, tu abogado dice que le va a ganar el asunto pagándole al juez, yo no contrataría a ese abogado. Primer punto. Segundo, si el abogado y en algún momento ustedes llegan a ver a un juez que en efecto acepta ese dinero, denuncien al abogado y denuncien al juez, porque eso ha sido gran parte
de los problemas que pues tenemos hoy en día. En federal no me ha tocado ver alguno, no sé en local, no podría hablar por los compañeros de local, pero en federal al menos sí somos muy estrictos ahí en el edificio, en el Reclusorio Sur. Las partes no entran con nosotros a menos que sea en sala y grabado. O sea, no hay contacto, no No, puede haber no, contacto. No. Bueno, y hace rato también platicábamos esa cuestión de que qué tanto me puedo acercar al juez, qué tanto puedo yo, digo, vamos no, te voy a poner más sencillo, digo, como familiar de la víctima o del acusado, qué tanto te puedo yo tocar a tu puerta para hablar contigo. Aquí, lamentablemente, no es accesible. ¿Por qué? Porque si entra la familia y vamos a imaginar un caso, por eso siempre me gusta ponerme en lugar de la contraparte. Si viene la familia del acusado, por ejemplo, a decirme, es que no lo hizo, es una muy buena persona, o como en ese video que llegamos a ver de, es que no le faltaba el respeto a nadie, nada más robaba carteras, pero no le faltaba el respeto a nadie, ¿no? Que fueran a decirme eso. Yo me pondría en lugar de la víctima y la víctima diría, ¿por qué los recibiste? ¿Qué te fueron a ofrecer? Claro. Yo creo que en los asuntos, nuestro papel de cercanía con la sociedad es como funcionarios en general. Por eso el canal también de TikTok. Explicarles a la gente que tiene derechos. Pero mi papel ya en el trabajo es resolver problemas. Y para resolver el problema de alguien, yo tengo que escuchar a los dos al mismo tiempo. Si no están los dos, la otra parte con justa razón me va a decir que yo estoy haciendo algo indebido. Siempre en sala, siempre en sala. Y la familia puede ir con mucho gusto a las audiencias. Yo en las audiencias cuando va público y es familiar, pues ahí están atrás. No les puedo dar la intervención, pero allí están y lo más transparente que se pueda. Mientras respeten, ¿no? Mientras respeten, sí, porque en alguna ocasión la gente no sabe cómo son las audiencias. Hubo una audiencia en la que dos familiares estaban alzando la mano en la sala y ya tuve que decir, oigan, el público no puede participar, lo lamento mucho, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados a que lo que vemos en las películas pasa. Que el testigo sale de la nada y resuelve el asunto y pues no. Bueno, eso también es curioso y me gustaría entrar un poquito al tema de la situación, en tus audiencias, que nos puedas platicar cuáles han sido las más cruciales o las que tú crees o consideres y las más básicas, ¿no? Porque también aquí las experiencias que te vienen dando ambas audiencias, pues son muy importantes, ¿no? Las más fáciles son aquellas en las que ya hay un acuerdo entre las partes. ¿Cuáles son, en términos jurídicos? Procedimiento abreviado. Terminas tu asunto antes. Se paga la reparación del daño, te dictan una sentencia y hasta en ese momento decimos, oiga, usted ya sale con su sentencia hoy, ya a su casa, porque obtienen libertad por beneficios o cosas así. Las más complicadas me tocaron, cuando estuve en Nezahualcóyotl, me tocaban muchos juicios de asuntos de secuestro, delincuencia organizada. Esos asuntos son muy complejos y también por eso la invitación a los chicos, a los jóvenes, que no es tan sencillo. Son asuntos con 60, 70 testigos y cada testigo te dice, es que hay un cruce de llamada entre este y este, y hay un cruce de llamada entre este y este. Fácil, son como unos 25 números telefónicos que se están cruzando y tú tienes que anotar todo mientras lo van diciendo. Y como, imagínate cuánto durará ese juicio, hubo un juicio que duró como 1 mes y medio. En ese tipo de asuntos, pues tienes que ver tus notas, apoyarte con tu equipo y estructurar la sentencia. Pero no es tan sencillo, esos asuntos son muy complicados. Hubo asuntos de migrantes, me tocaron también muchos asuntos de migrantes. Uno donde lamentablemente encontraron 77 personas migrantes en un estacionamiento, en autobuses que estaban acondicionados como tipo ADO. Pobres personas, las tenían en condiciones pues muy, muy deplorables. Y aquí, en la Ciudad de México, que es donde actualmente estoy, me tocan muchísimos asuntos fiscales. También son muy complicados porque debes saber cómo calcular impuestos, ¿no? Y esos son los que más he batallado. Delincuencia organizada, secuestro y fiscales. Hablaba apenas con un perito y me decía, es que abogados no saben calcular un área. Pues no te acuerdas cómo, a ver, voy a calcular un área ahorita, no, pues son cuestiones que dejas de ver, que llegaste en algún momento, pero ustedes tienen que resolverlo. El trinomio cuadrado perfecto no lo ocupo desde la primaria, ¿no? Pues sí, y tú que a ver, saca el área, no, hombre, no, ¿cómo crees? Pues, sí, evidentemente, digo, y él hablaba mucho, bueno, no hablaba mucho, él me comentaba que en las ocasiones cuando al perito lo examina el abogado, pues se lo come porque no sabe precisamente ni cómo calcular un área. Es muy complicado, esos asuntos son los más difíciles y aquí en el Reclusorio Sur sí me tocan bastantes fiscales, asuntos de abuso sexual también federales. Hay abuso sexual federal,
Y aquí podemos poner el ejemplo de qué es local y qué es federal en un abuso sexual. Si un abuso sexual lo comete un servidor público federal, como un médico de un hospital, como el ISSSTE, o como un maestro de una escuela de la SEP, pues va a ser federal. Pero si el abuso sexual lo comete alguien que no trabaja en el gobierno, va a ser de un juez local. No lo hace más grave, es lo que comentaba. Hablamos un tema, estábamos platicando antes de que llegaras tú presente a grabar, de la inteligencia artificial. De ahorita cómo se aplica y bueno, ya cada vez lo vamos usando más, ¿no? Debatíamos en que si la inteligencia artificial va a reemplazar trabajos como por ejemplo el de abogados. ¿Tú cómo lo verías en una aplicación directamente en tu toma de decisiones o en dictar una sentencia que pudieras apoyarte de dicha tecnología? Sí nos podemos apoyar en la tecnología. El problema de la inteligencia artificial es que a pesar de que pues ya se desarrolla con ciertos algoritmos, los algoritmos los seguimos insertando nosotros, personas que tenemos muchos defectos, muchos sesgos, y voy a poner ejemplos que no son jurídicos. Los algoritmos han servido, por ejemplo, para ver si una persona en un seguro, cuánto le vas a tasar la prima del seguro, o para personas que quieren sacar su crédito para su casa, si se lo dan o no. Esos algoritmos están cargados de muchos sesgos e incluso mucha gente se queja de que los algoritmos son racistas. Entonces, si lo hacemos ahorita al terreno judicial, pues va a estar todavía peor porque hay muchos prejuicios. Oye, quiero completar tu tema, quiero aportar algo. Y en lo que refieres, cuando tú valoras un seguro de auto, tu código postal, claro, te lo eleva o te lo baja, ¿no? Así de sencillo. Sí. Pues ahora que donde vives es muy probable que te roben o no lo hagan, ¿no? El código postal, desde dónde vienes te marca. Sí. Desde dónde creciste hasta tu tono de piel te marca. Desgraciadamente no ha cambiado de eso. Y pues sí, la inteligencia artificial nos puede ayudar en apoyo a la toma de decisión. Pero ya en la materia, en lo que me toca resolver a mí, yo no me confiaría tanto en la inteligencia artificial porque sí está cargada de errores o sesgos que las personas ponen al momento de cargar esos algoritmos. Y eso puede cometer muchísimas injusticias. Porque si el algoritmo lo carga a alguien que dijera que tiene un sesgo de cero impunidad, difícilmente vas a encontrar personas inocentes. O un algoritmo que esté dotado o aportado por personas especialistas en derechos humanos, vas a encontrar muchísimas sentencias absolutorias. Yo lo veo muy complicado ahorita, y algo también muy importante que sí tenemos nosotros y que la inteligencia artificial no tiene, y eso hay estudios comprobados, es el sentido común. El sentido común no lo tiene la inteligencia artificial porque está cargada de información. Nosotros sí podemos, por ejemplo, la facultad de discernir qué nos gusta más o no. Okay. Y la inteligencia artificial te va a decir cuál tiene mayores factores. Sí. Pero el sentido común no lo tiene la inteligencia artificial. Por eso yo estaría a favor de usarla, pero nunca para sentenciar a alguien. Siento que es muy irresponsable hacerlo así. Bueno, y hay películas, no sé si te acuerdas tú hay una, creo que se llama Sentencia Previa, ¿no? Donde eso no lo he visto. Bueno, son muy viejas, de hecho. Son películas ya donde te juzgaban hasta por actos que no habías hecho y ya te aplicaban la ley, ¿no? Ya te condenaban o te detenían, o etc, etc. Y esa es la cuestión que ahorita mucha gente ve, que dice, oye, pues a ti como juez, pues ya no va a ser un juez, va a ser una computadora la que decida, ¿no? De hecho, han tenido... no sé si experimentos, estudios, como es un estudio prácticamente donde han puesto abogados a resolver un asunto y han puesto a la inteligencia artificial y han llegado prácticamente a la misma conclusión para dar una respuesta, ¿no? Y ahí es donde no sé, el futuro propiamente como en la justicia, donde nos va a poder apoyar, que en algo que tú lo mencionabas hace rato, en cuestiones muy técnicas como es el fiscal, pues te puede apoyar mucho, ¿no? Ah, sí, claro. El problema es que pues la gente, sí, tan solo ahorita con el sistema oral, se supone que no deberíamos leer, nos apoyamos muchísimo todavía en la lectura, entonces sí, es algo muy, muy complicado. Y ahorita que tú dices eso de juzgar antes de que cometan un delito, ¿no? Por ejemplo, sí. Esa. O no nos vayamos a películas jurídicas, la de X-Men, Días del Futuro Pasado, ¿no? Que los centinelas ya mataban a las personas que iban a tener el gen mutante. Sí puede estar muy peligroso, ¿no? Sí, está bastante complicado y
Y a ver dónde nos llegan. Digo, mientras siguen utilizando la inteligencia artificial para hacer sus contratos, que yo no se los recomiendo. No, digo, porque pueden tomar elementos propiamente de la legislación propia de cada país, ¿no? O sea, desde ahí empiezan. ChatGPT, los que usan para hacer contratos y trae el código colombiano, ¿no? Aquí en México, sí, ¿no? Sí, pero bueno, ok. Ya vamos a ir cerrando nuestro episodio para que ya no dictemos más el tiempo. No, con mucho gusto aquí estamos. Y me gustaría preguntarte ya cuestiones un poquito más personales, pero todavía jurídicas, ¿no? Si tú pudieras ahorita hablar con tu yo más joven de estudiante de Derecho, o antes de entrar a Derecho, ¿qué le dirías? Esto está muy complicado. Si me hubieras dicho esto cuando se aprobó la reforma, le hubiera dicho, no le apuestes toda la carrera judicial, diversifícate, haz otras cosas. Eso hubiera dicho cuando se aprobó la reforma, porque cuando se aprobó la reforma judicial, yo pensé que había cometido un error en mi vida dedicarme a esto. Y dije, ¿por qué le apostaste todos los huevos a la canasta a la carrera judicial? Uh-huh. Y ahorita, ya con la cabeza un poco más fría, diría, síguete esforzando el doble, el triple, todo tiene una recompensa. Es complicado porque a pesar de que te esfuerces el doble o el triple, no garantiza que te abran las puertas. Se tienen que alinear astros de muchas maneras para que pasen. Pero algo al menos con lo que sí me quedo y que le debería yo haber dicho a la persona más joven era, disfruta un poco más el tiempo, porque a lo mejor yo siento que me enfoqué muchísimo en la carrera judicial, en el estudio, y sí, me encanta lo que hago, me encanta cuando veo una persona que está satisfecha con mi sentencia, pero a final de cuentas la vida son muchas cosas. Para que tú puedas ayudar a otros, tienes que estar bien tú en muchos aspectos, y a veces los descuidamos por esa razón. Quizás sea eso, como de enfócate en más aspectos de tu vida. y sigue leyendo el Cruz Azul. Para los que no saben, en TikTok ahí tengo una taza del Cruz Azul. Ahí somos hinchas del club. Esperemos que llegue. Todos, sí, esperemos. Lo van a ver ya cuando vamos a celebrar el campeonato, porque sí, ya pasó. Sí. Y si no, anulo Funa, dirían, ¿no? Sí. Se anula, ¿no? Sí. Bueno, otra preguntita. ¿Qué creencias crees en el derecho consideras que están totalmente equivocadas? Bueno, uno, que muchos abogados sí se creen más que las demás personas. O sea, que tienes un lenguaje que nada más es para los abogados, que somos una comunidad de Illuminatis y que nosotros tenemos la verdad absoluta. Eso es algo que cometemos el error muchísimo. Segundo, sí tenemos prácticas en las que atrasamos los asuntos, en las que creemos que decir más es resolver un caso, y seguramente tú como abogado lo has visto, sentencias de 500 hojas, donde 470 son transcripciones, 10 de antecedentes, y en 10 te contestan todo como si hubieran hecho un argumentazo. Eso hay que cambiarlo, tenemos que trabajar mucho en que seamos más claros, más puntuales, vayamos más al grano. Eso va a ayudar muchísimo al sistema de justicia, y espero que en el futuro, pues no sé, las nuevas generaciones sí puedan sortear esa situación, que sea mucho mejor de lo que lo hacemos nosotros. Oye, y hablando de nuevas generaciones, si hoy tú le pudieras dar un mensaje a estas nuevas generaciones, ¿cuál sería? Prepárense muchísimo. Si no les gusta leer a los abogados o incluso a los estudiantes de cualquier carrera, ya es el momento de empezar a leer. México es de los países que solamente leemos 2 libros por año, y a veces por no leer o por no estar informados es muy fácil que cualquier persona nos endulce el oído. Entonces, si nos estudiamos y que nos capacitamos, no por dinero, no por tener un bienestar económico, y te lo digo porque pues, yo no crecí con lujos, o sea, sí crecí en el barrio, entonces sé lo difícil que es, y sé que el dinero no lo es todo. O sea, mientras tú duermas tranquilo, es mejor que comer tranquilo, es lo que me enseñaban en la escuela. Preferible dormir bien que comer bien. Y ese es el consejo que quisiera darles. En su carrera profesional, preferible dormir bien que comer bien. No andarse cuidando las espaldas. Ajá, nada mejor que estar tranquilo. Fíjate que ahí voy a hacer una aportación que nadie me la preguntó, pero la voy a hacer, pues es mi podcast. Es tu lo voy canal, a hacer, claro. Sí. Como estudiante, pues yo realmente
aunque estudié en una universidad privada, tuve la oportunidad, pero con mi formación pues nunca pude comprar libros, porque no había para comprar libros. Siempre viví de las copias. Ah, también. ¿No? Siempre viví de los copias. PDF, ¿no? Sí, sí, bueno, yo todavía, mi carrera fue todavía con copias. Pero cuando llegué a la maestría, ya llevaba un tiempecito trabajando, y cualquier libro que casualmente comentara el maestro, yo lo compraba. Por ese tal vez trauma o Sí. lo que no pude hacer en la carrera, pues a mí me tocó hacer eso. Y también aprovecho también para dar mi recomendación respecto a la lectura. Tú eres un lector muy ávido, muy pues devoras libros, pero también no necesariamente que digas, ya leí No. 10 libros en la semana, no, o sea, pon tu propósito de, ¿qué te gusta? ¿Uno al mes? Ya con que leas 10 al año, ya estás muy por encima del promedio. Ya estás volando, o sea, y realmente, y no leas el que te recomendó el abogado en un podcast, lee el que tú quieres, Claro. el tema de tu interés, el tema que te pueda llamar, y eso te va a ayudar a realmente a salir adelante, ¿o no? Y es que también creemos que los abogados leemos puras cosas de derecho. Yo sí leo de derecho porque es mi obligación de actualizarme. Pero también hay que leer otras cosas. Si te gusta la novela, a mí me encantan los cómics. Si te gustan los cómics, lee cómics. Si te gusta Mafalda, lee Mafalda. Muy bueno. Lee, no, Mafalda aparte trae mucha crítica social ahí Pues, adentro escondida y es grandiosa. Pues ni tan escondida, está muy Ah, a la sí, vista. sí. Hay que leer de todo y precisamente por eso la gente no lee, porque lee por obligación. Si tú ves un libro que te gusta y ligerito, comienza con ese y compréndelo, porque también esa gente, no sé si han visto en TikToks que dice, ya leí 350 libros en el año. No, pues espérate, o sea, ¿qué retuviste? Sí, claro. No, tienes que leer con calmita, con mucho gusto y eso te va a ayudar a abrirte pues muchas puertas. Los videos, y aprovechando pues ya el podcast, los videos son muy buenos para informarte, para documentarte. Ya obviamente tú si quieres perder el tiempo en otras cosas, está bien. Tenemos derechos todos al ocio, siempre. Siempre, sí. Porque si no te vuelves loco. Sí. Oye, ya, otra pregunta, vamos a salir un poco del tema de Otra pregunta. ¿Hay algo que la gente suele malinterpretar de ti y que en este momento te gustaría aclarar? Sí, usualmente en el canal de TikTok me suelen preguntar mucho así. Veo las preguntas que dicen, ¿quién fue tu padrino? ¿Cuántos familiares tienes en el Poder Judicial? ¿Qué edad tienes? ¿Por qué es imposible que seas juez? Y esto no lo hago con la intención de decir, ay, no, fui juez joven. No, eso es irrelevante porque pues mi trabajo no es para presumir ni nada por el estilo. Al contrario, mi trabajo es, yo soy un empleado que tengo que cambiarle la vida a alguien para bien. Que la víctima logre una condena justa y que pueda dormir tranquila, y que la persona que es inocente y que la quieren condenar, pues que salga en libertad y recupere ese sueño, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiero aclarar? Tal como lo he hecho varias ocasiones aquí. La carrera judicial, hasta antes de la reforma, no vamos tampoco a tapar el sol con un dedo. Se sabe que hay pues círculos de nepotismo, familiares, amigos, etc. Lo que a veces la sociedad no sabe es que hay filtros. Para que un juez o un magistrado contrate a un familiar, tú tienes que hacer una consulta al superior jerárquico, que es el consejo de la judicatura, y él te dice, a ver, aquí hay conflicto de intereses, tú no puedes contratarlo. De todas formas, ese tampoco es mi caso, porque mi familia ni abogada es. Mi mamá es ama de casa, es una persona muy resiliente, la admiro, la quiero mucho. Mi papá es el mejor sastre que he conocido, es alguien que desde primaria estuvo trabajando, no tuvo estudios y es alguien que supo salir adelante. Entonces, a veces cuando me preguntan eso, a veces me dan ganas de contestar, pero en realidad a mí lo que me preocupa más es qué puedo darle a la sociedad que estar dando explicaciones. Pero solamente para aclarar eso, y más que aclarar, es pues para decirles a mis padres pues que los quiero mucho y que gracias a ellos pues yo quiero seguir este camino de seguir tratando de cambiar la vida de las personas. Es más que nada por eso. Qué bonita respuesta. Qué padre, la verdad. Sí, no hay mejor forma que ser agradecido con tus padres. Sí, y aparte, bueno, de entrada el hecho de crecer pues con tantas carencias, con tantas dificultades, te hace ser consciente del esfuerzo que hacen. Claro, y aparte, pues, oye, César, pues eres un ejemplo. Realmente no, sí se puede, pues, o sea, realmente sí se puede, pero pues chíngate para temprano, No, pues, chíngate estudiando. Ojo tembloroso, Sí, gastritis. o sea, tienes
te pierdes fiestas, pierdes esto, pierdes convivencia, pierdes amigos. Sí. O sea, tiene un costo. Todo eso, esa forma de hacer y de actuar tiene un costo. Pero, gracias a eso, eres el juez que eres hoy, profesionalmente. Sí, ¿no? y más que el juez, pues de nuevo, siempre he pensado que esto es, pues seguimos siendo empleados, o sea, a veces dicen, ay, pues es que tienen poder. Realmente mi único poder es el de cambiar la vida de una persona, así lo veo. Incluso en alguna audiencia lo llegué a decir cuando estuvimos en en un tema que hubo de unos fideicomisos del Poder Judicial, no sé si supiste. Sí. En un video sí dije, bueno, aquí se dice que tenemos privilegios, pero mi único privilegio es que alguien de aquí salga con la vida totalmente nueva. Y si en mis manos está hacerlo porque crecí con mucha injusticia social, pues adelante. Eso es algo que me voy a llevar el día que ya no sea juez, porque pues como diría, pues todavía lo somos, ¿no? Hasta que me remuevan. Tú eres juez penal federal, todavía. Vamos a ver qué sale. César, ya, te agradecemos mucho tu tiempo. Antes de despedirnos, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? ¿Dónde Claro. encontramos? Bueno, la charla surgió, nos conocimos por TikTok. Por TikTok. En el canal me pueden encontrar como César Roberto Hernández Aguilar o Cés Hernández A en TikTok. O pongan juez César, ahí va a aparecer, o juez César Hernández. Si le ponen juez federal, aparece. Ajá, o le ponen todavía juez penal federal, va a aparecer. Sí. En X también estoy como César Hernández Aguilar y van a ver una foto mía en automático. En Instagram también me pueden encontrar como todas son César Hernández Aguilar. Los arrobas todavía son como, no los tengo que actualizar, pero Okay. si buscan como César Hernández Aguilar les va a salir. Oh, síganlo porque van a encontrar mucha información muy valiosa. Libros, crítica social. No soy de hacer bailes ni trends, pero sí trato de informarlos. Oye, esa era la no. sorpresa. Ahí te vamos a bailar. De hecho, al final vamos a hacer un bailecito por aquí, ¿no? No, César. Oye, híjole, te agradezco muchísimo. De verdad, ahora sí, ya vamos a cerrar. Me da muchísimo gusto. Te voy a compartir algo muy personal. El seguir con el canal, de verdad, es picar piedra. Claro. Es seguir con un proyecto que tienes o que tengo yo un ideal que es compartir con todos los demás lo que hacemos como abogados. A mí me da gusto a veces que las personas ahora sigan abogados. O sea, para mí eso es algo increíble. Para mí es increíble porque le están viendo que muchos aspectos de su vida están relacionados con derecho, pues no decir casi todos. Y que es muy importante que también ellos conozcan, ¿no? No es necesariamente porque te van a contratar o porque te van a cobrar algo, no, sino que también conozcan. Y a mí me da mucho gusto ver tendencias de abogados y me da mucho gusto y te quiero decir, o sea, el continuar o hacer esta segunda temporada y empezar contigo. No, muchas gracias, al contrario. Para mí es un honor, realmente, te agradezco muchísimo tu disposición. Todo fue a favor para hacer esta grabación. Y esperemos que se repita en algún momento. Y con mucho gusto, cuando me invites por acá estaré. El honor es mío, me la pasé increíble. Es una experiencia muy padre estar aquí grabando, platicando. Y muy padre, muy agradecido con la charla. Gracias, César. Amigos, gracias por acompañarnos en ese nuevo episodio, en esta segunda temporada. Los esperamos, por favor síganos en nuestras redes, en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Ahí los esperamos, Ismael Mota, el defensor. Gracias.